Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Biblia, allí en la carta a los Hebreos, capítulo 5. De hecho, dice la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hay algunas polémicas y debates sobre quién escribió esta carta. Algunos dicen que pudo haber sido Apolos, otros dicen que Lucas o Bernabé. Pero sin importar, hermanos, cuál fue la mano que la escribió, sabemos que toda escritura es inspirada divinamente por el Espíritu Santo. Yo creo que el autor de las escrituras es Dios, sin importar qué mano fue la que se usó para escribir el mensaje. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras. Gloria sea a Dios por eso, hermanos. Porque tenemos palabra viva, palabra confiable. Si esto hubiera salido del pensamiento del ser humano, pues habría razones suficientes para poner en duda la palabra. Pero esto fue inspiración del Espíritu Santo. Y eso me da un grande alivio saber que mi vida, mi fe, mi confianza están puestas en la palabra de Dios. Esto me da seguridad. De hecho, dice en otro pasaje, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos, porque es palabra de Dios. Ahora tenemos aquí nosotros una carta, hermanos, una carta que fue dirigida a los hebreos. Obviamente ni usted ni yo somos hebreos, nosotros somos gentiles, y esta carta quedó dentro del Nuevo Testamento, dentro de las cartas que en su mayoría van dirigidas a nosotros como gentiles. Pero es bueno conocer esta carta, es más, es demasiado importante, porque esta nos ayuda a comprender un poco más las cosas del Antiguo Testamento, cómo Dios obró, cómo trabajó en el Antiguo Testamento. Esto nos ayuda a conocer los propósitos de Dios. Entonces, qué bueno que esta carta está puesta aquí, la podemos observar y ver cómo era que Dios estaba trabajando durante el Antiguo Testamento. Dice allí en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos una exhortación que se está haciendo a estos hebreos. Dice la Biblia, a causa del tiempo, ustedes deberían ser ya maestros. Obviamente, hermanos, los judíos, estos conversos, tenían mucho más ventajas que nosotros. Ellos toda su vida habían abrazado la doctrina de Moisés. Ellos habían abrazado el templo. Ellos habían participado de las ceremonias y conocían sus significados. Ellos habían celebrado las fiestas solemnes, las tres principales fiestas solemnes
que eran para alabar a Dios. O sea, ellos tenían muchas ventajas, hermanos, a causa del fundamento que les había puesto Moisés. Y por eso dice aquí, ustedes deberían ser ya maestros. A causa del tiempo, desde sus antepasados hasta la fecha, mira, ustedes tienen un gran historial. Ustedes conocen la base, la data de la misma ley. Sabían de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Ellos conocían, hermanos, la ley. Obviamente tenían mucho más ventajas que nosotros, los gentiles, porque los gentiles, ¿qué tenían, hermanos? Pura ficción nada más, puras cosas que no tenían base ni fundamento. De hecho, el pueblo de Dios era un pueblo singular, un pueblo especial, solamente por tener la palabra de Dios. Ellos habían abrazado estas cosas, hermanos. Todos sus oficios, sus legados, todo lo que ellos hacían no eran más que figuras y sombras. Eran como rudimentos o una escuela básica con las que Dios trataba con ellos para enseñarles sus propósitos. Y dice aquí el apóstol, a causa del tiempo, ustedes deberían ser ya maestros. Pero no sucedió así, hermanos. Muchos de estos conversos todavía tenían la necesidad de la leche. O sea, no estaban preparados para recibir alimento sólido. Y de hecho, si tú lees un poquito más atrás, el apóstol Pablo está tratando acerca de Melquisedec, de ese rey de Salem, y nosotros conocemos muy poco acerca de él. Dice en otros pasajes que Melquisedec es sin principio ni fin de días. O sea, es como un gran misterio, hermanos. ¿Quién era ese personaje en la Biblia en realidad? El apóstol Pablo dice, no les puedo explicar estas cosas porque no están preparados para escucharlo, a causa de que todavía tienen necesidad de leche y no de manjar sólido. ¿Y cuántas veces, hermanos, por ejemplo, nosotros nos perdimos de esa revelación que el apóstol pudo decir quién era Melquisedec, qué era su propósito, pero nos perdimos, hermanos, porque a quienes estaba dirigido no estaban preparados con la madurez para conocer ese gran misterio, hermanos. Y cuántas cosas llegamos nosotros a perdernos solamente por no crecer, por no tener la madurez, hermanos, para conocer la revelación de Dios. Te digo, ellos están aquí esperando la leche y no el manjar sólido, hermanos. Ahora ya ha transcurrido el tiempo, hermanos, pero parece que estos hebreos no les generó la sabiduría, la madurez para poder comprender la palabra de Dios. Ahora, si nosotros leemos, hermanos, allí en la misma carta, pero en el capítulo 10, versículo 32. De hecho, mira, los judíos, hermanos, a ellos les costaba trabajo aceptar que el fin de la ley es Cristo. Que la finalidad del Antiguo Testamento era solamente Jesucristo. Era mostrar a Jesucristo. A ellos les costaba mucho trabajo poder aceptar que la ley tenía un fin y que ese fin era Jesucristo. Si tú lees en cada una de las páginas, el apóstol empieza a mostrar quién es Jesucristo. Por ejemplo, él dice que es superior a los ángeles, que fue superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico, superior al tabernáculo, superior
a todos esos personajes que muestra aquí la Biblia, porque el propósito del Antiguo Testamento era mostrar quién era verdaderamente Jesucristo, pero les costaba mucho trabajo aceptar que Jesucristo era el fin de la ley, hermanos. Pero ¿a qué se debía esto, hermanos? A la falta de comprensión por falta de madurez. ¿De cuántas cosas podemos perdernos nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios? ¿De cuánta revelación nos podemos perder solamente por no estar preparados, por no tener la madurez para comprender los designios de Dios? ¿No le ha pasado que a veces usted lee y no entiende lo que está leyendo? O cuando terminas de leer un contexto completo, ¿no recuerdas en realidad cómo empezó el texto? Y no, de hecho ni siquiera tenemos una idea de qué habla cada libro de la Biblia, porque nos cuesta trabajo retener o comprender qué está diciendo Dios en tal libro, a quién fue dirigido, por qué lo dijo. O sea, a veces nos cuesta trabajo, hermanos, porque como que no estamos preparados o desarrollando ese sentido espiritual para comprender la palabra de Dios. Pues ¿cuántos de nosotros tenemos necesidad de leche y no de manjar sólido? Es más, no sé si hay entre nosotros quienes pueden ser fácilmente movidos por cualquier clase de doctrina. Allá afuera está atestado de doctrinas, de pensamiento humano. ¿Y cuántos pueden pensar esto? ¿Será cierto lo que él está diciendo? Parece como que tiene lógica. Ten mucho cuidado si no tienes madurez espiritual, porque puede ser seducido por el engaño de Satanás. Entonces es importante crecer, hermanos. Amén. Usted manda a su niño a la escuela y te imaginas que pasan los años y él todavía sigue en el primer grado. ¿Y por qué lo reprueba? Pues es que no entiende, no comprende. Mira, él todavía tiene necesidad de que le digan el abecedario, que le tengas que decir las vocales, cuando él debería ya tener un diccionario en su propia mente. Pero a veces no sucede, hermanos, y puede llegar a suceder, hermanos. El tiempo pasa, hermanos, sin darnos cuenta. Mira, ya es noviembre, hermanos. Qué rápido se ha ido el año. Pero así como se va de rápido, hermanos, hay tantos descuidos, aún en nuestra persona, en nuestro desarrollo espiritual, que nos estamos haciendo canosos, pero seguimos siendo niños, necesitados de la leche y no del manjar sólido. Ahora yo pienso en estos hermanos. Ellos tenían muchas ventajas, tenían un gran tiempo, un gran historial, hermanos, y a causa del tiempo, estos deberían ser maestros del mundo, hermanos. Ellos podían haber predicado con toda claridad, hermanos, porque conocían desde sus raíces lo que Dios estaba haciendo. Pero ¿qué tal, hermano? No fue así. Y de hecho, hermanos, les vino la prueba. Vamos a leerlo, hermanos, la prueba. En el capítulo 10, dice allí en el versículo 32, dice: empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Tenemos a este grupo, hermanos, un grupo de cristianos, se había convertido a la fe, hermanos, pero como te digo, había algunas cosas difíciles para ellos de comprender, pero les vino la prueba, hermanos, les vino la tribulación. En aquel entonces había una gran tribulación, hermanos, y se aproximaba una. Pablo dice, y no dejéis vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, y tanto más sabiendo que aquel día se acerca. O sea, se acercaba el día cuando Jesucristo decía, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, huyan. Se aproximaba este emperador, hermanos, que iba a destruir la ciudad. Creo que la epístola fue más o menos unos años atrás escrita, pero ellos ya empezaban a ver, hermanos, ya se empezaba a escuchar ruido de lo que se avecinaba. Y estos empezaron a ser atribulados. Les llegó la prueba, hermanos. Les llega la prueba, algunos les quitan sus fincas, les quitan sus bienes. Ellos lo padecieron con gozo, hermanos. Les robaron sus cosas, sufrieron vituperios. Es más, los ridiculizaron, hermanos, a muchos de ellos, al grado que dice aquí, ustedes fueron de espectáculo al mundo. Los ridiculizaban por su fe, hermanos. Padecieron persecución, padecieron, como dice allí, dice tribulaciones y vituperios y aflicciones. Y Pablo les dice, traigan a la memoria lo que han padecido. ¿Cómo es posible que estas cosas los hagan retroceder? Porque por lo que leo, hermanos, algunos estaban pensando mejor retroceder, mejor regresar atrás. Y Pablo dice, si te retiras, no agradas a Dios. Al contrario, debes persistir. Y es lo que vemos aquí. Dice que el justo vivirá por fe. La fe, hermanos, tiene un precio que el cristiano debe de pagar. ¿Qué tal, hermanos? Una tribulación. ¿Es capaz de pagar esa tribulación, esa aflicción? Por nuestra fe debemos padecer, hermanos, porque el camino que vamos corriendo es contradicho, hermanos. Va contra corriente, hermanos. No es el más fácil, pero es el correcto, hermanos. Y te digo, y Pablo en el capítulo 11 hasta les muestra una serie, hermanos, de sus antepasados que caminaron por fe, hermanos. Que es cierto que padecieron, convalecieron, sufrieron de enfermedades, padecieron grandes cosas, pero se sostuvieron por la fe. Y es el cuadro que el apóstol les presenta diciendo, tienen ustedes una grande nube de testimonios, de testigos, en los cuales ustedes pueden verlos como estandartes y caminar juntamente con ellos por la fe. Eran sus propios antepasados, hermanos. Pero ellos estaban pensando mejor retirarse a causa de la tribulación. Ahora, cuando no se tiene, hermanos, esa madurez, cuando no se ha desarrollado espiritualmente y luego viene una tribulación, un problema fuerte, o una de dos, o lo pasas y te haces más fuerte, o te vas. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra mente cuando tenemos algún problema, alguna tribulación, mejor dejar esto? No, ¿sabes qué? No, yo no puedo.
No, mira, yo ya estoy rendido. Por cosas más pequeñas, hermanos. Ellos recibieron verdadera persecución, hermanos. Pues nada más considera, hermanos, tenían un grande estadio, el Coliseo, hermanos, un teatro sangriento, hermanos. ¿Cuántos cristianos murieron bajo las fauces de los mismos leones, hermanos? ¿Cuántos fueron espectáculo allí en la pira, hermanos? ¿Cuántos fueron allí quemados, tragados por las fieras? Y no eran solamente hombres fuertes, eran mujeres, eran ancianos, eran niños, eran familias enteras que fueron arrastradas a pagar el precio de su fe, hermanos. Eran verdadera tribulación, verdadera preocupación, hermanos. Y a veces nosotros, por cosas menores, ya no queremos seguir en el cristianismo. Deberíamos aprender de esta grande nube de testimonios, hermanos, para sostenernos cuando llegue la prueba. Yo sé, yo no minimizo, hermanos, la prueba para ninguno, porque Dios permite que venga esta de acuerdo a la capacidad de cada uno, pero no deja de ser un problema, hermanos, que te va a traer lágrimas, que te va a traer angustia, que te va a tener así como con mucho angustia, pues. Pero debemos sostenernos, hermanos, porque hay que pagar el precio de la fe. Es importante, hermanos, entonces, empeñarnos un poco más para desarrollar ese sentido espiritual, porque sí van a venir problemas, hermanos. Pues ¿en qué mundo vives? No estamos dentro de una burbuja, hermanos. No estamos en un mundo color de rosa. Mira, este mundo es peligroso. Estamos en un mundo delincuente, hermanos, que está minado por Satanás y por todos sus potestades. Y ellos querían retroceder, hermanos, volver como a judaizar, como volver a tomar lo de Moisés. Jesucristo les había dicho a ellos: si ustedes creen en Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él. O sea, ellos podían haberse sostenido, hermanos, viendo el autor y consumador de la fe en Jesús. Ahora mira, obviamente si Jesús es el autor de la fe, hermanos, y está allá en Gólgota, en el Calvario, hermanos, en su Calvario está en Gólgota, clavado en una cruz. Jesús dijo: si en el leño verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco? Si en el autor de la fe le crucificaron, ¿qué no hará con muchos de ustedes? Entonces van a pagar el precio de la fe. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, muchos de ellos creyeron, pero querían que se circuncidaran solamente por no padecer por la cruz de Cristo, para evitar el escándalo, para evitar ser perseguidos. Esa doctrina, no, dice Pablo, no debe de ser esto. A veces es más cómodo decir: no, yo también estoy judaizando. Te dicen: ¿usted es cristiano? Bueno, pues soy cristiano católico como todos. A veces queremos ser como el chicle, que nos queremos adaptar a cualquier hueco, hermano de la muela, nada más por no padecer. No, es mejor decir: soy cristiano, y gloria a Dios que lo soy. Y si voy a pagar el precio, ¿qué importa? Sé a dónde voy, sé cuál es mi esperanza, sé quién es el autor y consumador de la fe. Amén. Y en Él está puesta mi vida, y a Él pertenece. Pero estos cristianos, hermanos, al ver todos estos problemas, querían retirarse y luego como que dejar lo de Cristo y volver a retomar los sacrificios o las ceremonias y sombras, esos rudimentos del Antiguo Testamento, de la ley, hermanos. Luego dice en el capítulo 10, en el versículo 26:
Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice el apóstol que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Entonces, ¿qué queda? Una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que va a consumir a todos los enemigos. Entonces ellos tenían que haber comprendido, hermanos, que atrás ya no había sacrificio por el pecado. O sea, ellos ya habían recibido ahora el conocimiento de la verdad, hermanos. Sabían de qué les estaban hablando en todo esto. Que los sacrificios que se ofrecían según la ley eran solamente tipos, figuras o sombras, rudimentos, hermanos, de lo verdadero. Cuando Jesucristo viene, Él da cumplimiento a esas cosas que se ofrecían allí en el altar. ¿Qué pasaría si ellos tratan de volver a regresar y volver a judaizar? Ya no había sacrificios aceptables por Dios, porque el sacrificio perfecto, Cristo ya lo había cumplido. De hecho, Él dice allí mismo, dice por ejemplo, en el versículo 9, en el versículo 5 de ese mismo capítulo, hermanos, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo, arriba sacrificio presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, pues cuáles cosas se ofrecen según la ley. Esto, entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo postrero. Cuando Jesucristo vino, hermanos, todo eso que la ley marcó tenía que ser quitado, hermanos. Tenía que tener su cumplimiento, hermanos. Todos los sacrificios que se ofrecieron en la ley eran solamente figuras. Cuando Cristo entra, hermanos, Él dice, quítalo primero para establecer lo verdadero, lo que va a quedar para siempre. Ahora, el sacrificio de Cristo, hermanos, fue suficiente para quitar el pecado del hombre, hermanos, y santificar de una vez por todas al hombre y quitar el pecado. Dice, por ejemplo, allí en el versículo 10, dice, entonces, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando Jesucristo viene, hermanos, Él ofrece un sacrificio perfecto que pudo satisfacer las demandas de la ley, pudo pagar a Dios el precio del pecado. Fue con su propia sangre, hermanos. Entonces, con esa sola ofrenda, una sola vez la hizo, hermanos, fue suficiente para santificar a su pueblo, hermanos.
Desde el momento que usted creyó, quedó perfecto delante de Dios, quedó limpio totalmente, hermanos. Gloria a Cristo. Ya no hay pecado que Dios va a juzgar en ti, porque todo fue juzgado en Jesús. Entonces, los sacrificios que se ofrecían según la ley, hermanos, eran solamente tipos. No podían ayudar, hermanos. No quitaban el pecado, como también lo dice en el versículo 1, porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden, hermanos. Y te imaginas, estos querían regresar atrás y volver a ofrecer estos machos cabríos, estos toros, que no podían quitar el pecado. Por eso el apóstol Pablo les dice, mira, si ustedes oyen al Hijo de Dios, si ustedes menosprecian lo importante, lo verdadero, por querer otra vez abrazarlo de atrás, van a perder su tiempo. Ya los sacrificios cesaron, ya no hay más sacrificio por el pecado. Ahora ellos les dice ahí que pecar voluntariamente era, aún sabiendo estas cosas, odiar al Hijo de Dios y volver a caer en el judaísmo, hermanos. No está hablando voluntariamente de los pecados ordinarios, sino del menosprecio. Hasta dice que cualquiera que menospreciaba la ley de Moisés, por uno o dos testigos presentes, moría sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento con el cual fue santificado? Eso es terrible, hermanos. Es terrible poder menospreciar lo que Jesús hizo, tenerlo como algo secular, como algo que no es de mucho valor. Dice, pues ten cuidado, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vamos a pasarnos, hermanos, al capítulo 2. Pues dice aquí el capítulo 2. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad, hermanos? Pienso en esta otra exhortación, dice, por tanto, dice, es necesario que tengamos mucho mayor cuidado con las cosas que hemos oído, porque acaso no nos apartemos, no nos escurramos. Y vuelve a mencionar la palabra dicha por los ángeles. ¿Cuál fue esa palabra dicha por los ángeles? La ley, hermanos. La ley fue dada por ellos. Y dice que cualquier rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Y si ustedes se atreven a menospreciar esto, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si no valoramos, si no le damos el peso adecuado a lo que se nos está diciendo? ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos una salud en poco tan grande, hermanos? Ahora, aquí, obviamente, hermanos,
Él está tratando con los hebreos. Les está haciendo ver que deben valorar. Aquí empieza el apóstol a hablar acerca del Señor en adelante. Y dice, tengan mucho cuidado con el menosprecio que pueden hacer a la persona de Jesús. Ahora, había un gran juicio, hermanos, y morían sin ninguna misericordia cualquiera que se atrevía a menospreciar estas cosas, y era dicha por ángeles. Ahora imagina, hermanos, cuando la revelación es directa de Jesús. Porque dice en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles. Bueno, hasta ahí, hermanos. Si la palabra dicha por los ángeles tuvo peso, hermanos, y fue firme, y toda desobediencia fue castigada, dice, ¿cuánto más pesa la palabra del Hijo de Dios? Dios, habiendo hablado, dice muchas veces, en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, dice, ahora nos habla por el Hijo. Y lo presenta, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo, no el mundo, hermanos, el universo. Y luego él en su dignidad está sentado en la majestad, en las alturas, hermanos. Como el Todopoderoso, hermanos. Él es el mismo resplandor de la sustancia de Dios, hermanos. ¡Qué gloria tan grande, hermanos! ¿Y te imaginas menospreciar? ¡Qué terrible cosa, hermanos! Ahora, pensando en este pasaje, hermanos, eso me hizo pensar, hermanos, qué gran peso o responsabilidad caía sobre estos hermanos que estaban tratando de regresar atrás y volver a la senda antigua, a volver a judaizar, hermanos. Eso me hizo pensar el peligro en el que se metían por menospreciar o hollar, hermanos, la sangre, o hollar al mismo Hijo de Dios, hermanos, menospreciarlo. ¿En qué problemas iban a meter, hermanos? Ahora yo le pregunto a usted, hermanos, ¿hay menosprecio en usted hacia la persona de Jesucristo? Podemos decir, no, ¿cómo crees, hermano? Yo no lo menosprecio. Y cuando Él habla, hermano, y no hacemos lo que Él pida, ¿acaso esto no es un menosprecio? Cuando decimos, Señor, pero yo hago mi voluntad, ¿acaso no esto es un menosprecio? Él es el mismo resplandor de la sustancia de Dios, hermanos. Y mira, somos tan atrevidos para decir no y menospreciar, hermanos. Yo creo que debemos valorar, hermanos, y darle el peso adecuado a la palabra de Dios. Pablo tiene mucho que explicar todavía, hermanos, en esta epístola. En cada capítulo da mucha grande enseñanza, pero a causa del tiempo, hermanos, estos deberían ser maestros y no lo fueron, hermanos. Todavía tenían la necesidad de la leche, no del manjar sólido. Y Pablo dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda es para los perfectos, para aquellos que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos ahora, hermanos, un manjar sólido. Esta palabra es un manjar, hermanos. Pero, ¿cuánto la podemos comer, hermanos?
¿Cuánto solamente le chupamos? Como la leche, hermano. Como esas crías que se pegan a las tetas de la vaca, hermanos. ¿Cuándo deberíamos comerla, hermanos? Porque es muy profunda la palabra de Dios y tiene demasiada enseñanza. Ahora yo creo, hermanos, el factor tiempo, hermanos, debe traer sabiduría a nuestras vidas. Estamos en noviembre. ¿Cuánto estudiaste este año, hermanos? ¿Cuánto sabes ahora de la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuántos mensajes has escuchado a través del año, hermanos? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a tu propio corazón? ¿Acaso esto no es para que también tú ya seas un maestro, un experto en las Escrituras? Todavía estamos batallando, hermanos, por encontrar algunos libros de la Biblia. ¿Qué tal cuando nos citan Ageo, Habacuc? A veces ni siquiera sabemos, hermanos, dónde encontrar a esos profetas menores. Yo no sé por qué siempre se esconden. Pero a veces nos cuesta trabajo comprender, hermanos. Porque no estamos aprovechando el tiempo, hermanos. Ocupemos un tiempo, hermanos, en la oración. ¿Cuánto oran al día, hermanos, ustedes? ¿Cuántas veces? Una. ¿Cuánto duramos orando, hermanos? Ahí es donde está quizás nuestra falta, hermanos. Queremos crecer, pero no estamos dispuestos a ponernos de rodillas y buscar de Dios la dirección, la revelación, hermanos. Quiero empezar a leer la Biblia, pero no he orado, hermanos. ¿Sabe que para entender la Biblia es necesario orar? Pedir del Espíritu Santo la iluminación para comprender su revelación. Pero ¿cuánto, hermanos, estamos dedicando a la oración? A veces solamente estamos, Padre Santo, gracias, te doy por esto, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por aquello. Tan. Dios no es ningún siervo, hermanos, para que tú vayas a estarle ordenando cada vez que tú quieres. Nosotros somos los siervos y tenemos que inclinarnos a Él y pedir, Señor, tenga misericordia de mí. Quiero acercarme a usted, limpie mi pecado. Con toda reverencia, hermanos. No vamos a ordenar, vamos a escuchar órdenes, hermanos. ¿O tú vas a ordenar? ¿Cómo le dices a tus hijos, te pido, hijo, eso, ándale? No, tú le ordenas, porque tú eres la autoridad. Pero dedicamos muy poco tiempo, hermanos, para platicar con el Señor. Queremos conocer de la palabra de Dios, pero dedicamos muy poco tiempo a la lectura. O dime, ¿por qué no leíste esta semana la Biblia? ¿O por qué nomás leíste un párrafo? Cuando tenías tiempo y más capacidad para leer un poco más. Cuando hay carnitas, nada más agarras un taco. No, ahí hasta que llenas. Cuando tienes un manjar en la mesa, hermano, ¿por qué nada más una cucharita? Si queremos desarrollarnos espiritualmente, tenemos que comer la Biblia, hermanos. Les exhorto a aquellos que no leen la Biblia, lean sus Biblias. Esfuérzate por leer un poco más. ¿Te estás acostumbrado a medio capítulo? Pues ahora le vas a leer un capítulo entero. Y el que lee un capítulo entero, lea 2. Y trate de aumentarse, porque a causa del tiempo, ustedes deben de ser expertos. Tiene una profesión ser cristiano. Tienes que tener el conocimiento para dar razón a aquellos que nos la demanden. Y no estar buscando, salió un estudio, ¿a quién le digo? No es tu responsabilidad hacerlo. Tú debes ser el maestro que debes enseñarlo.
A causa del tiempo, ¿qué tal si dedicamos un tiempo a la meditación, hermanos? Yo después de que leo algo, hermanos, tengo que meditar. Meditar, ¿por qué está diciendo esta cosa? O sea, hubo algo por lo que, tuvo que pasar algo por lo que está diciendo eso allí. Algo me quiere enseñar el Señor allí. Y estoy tratando de meditar, hermanos. Meditar. Y Dios te da la respuesta. Empiezas a orar, Señor, dame sabiduría a leer tu palabra. Te pones a leerla y luego te pones a meditar sobre lo que el Señor te dijo. ¿Por qué me manda el Señor a hacer esto? ¿Para qué quiere que yo haga esto? ¿Y por qué yo? Y empiezas a meditar sobre muchas cosas, hermano. Y el Señor te empieza a decir, por esta razón y por aquello. Es el tiempo, hermanos, el que tú dedicas a algo, lo que te va a hacer experto. Cuando uno llega a una chamba, llega uno bien torpe, a ver, póngase a embarrarle aquí, y ese se te cae el pegamento y todo. Pues estaba joven, que andaba buscando chamba. ¿De qué sabes hacer? Pues nada. Pues no sabes hacer nada, ¿y qué es chamba? Pues póngame a hacer algo, a ver qué sé. Y me pusieron en todas las áreas, hermanos, y en nada podía. Todo se me caía. Qué pena. Pero cuando tú duras mucho tiempo haciendo algo, te haces experto, hermano. Te llenas de habilidades, hermanos, de sabiduría. ¿Sabes lo que estás haciendo? A ver, esa madera va allí. No sabía. Ahora te haces carpintero. Soy carpintero, hermano. Gloria a Dios. Dame una tabla y te hago algo, hermanos. A causa del tiempo que dedicas, tú eres experto en tu profesión, en tu trabajo. ¿Por qué te busca el patrón? Porque eres el maestro tú allí en esa obra. Por el tiempo que tú has dedicado. Si tú dedicas tiempo a esto, te vas a hacer experto, hermanos. Eso es lo que está tratando el pasaje, hermanos. Que por causa del tiempo debemos ser maestros. Entonces, necesitamos maestros. ¿Qué tal, por ejemplo, maestros de la escuela dominical? Se va a hacer un nuevo calendario, hermanos, para la escuela dominical. Pero no ocupamos a cualquiera. Queremos a los que estudian, a los que son expertos en esa materia, hermanos. Porque nuestros hijos están creciendo. ¿Y qué fundamento estamos echando en ellos? Es allí donde debemos darle lo mejor, hermanos, lo más sólido, porque allí van a crecer, hermanos. No te fíes de un libro. ¿Qué libro nos toca? No. Lean su Biblia, pídale a Dios. ¿Qué le enseño a estos niños? Que hay verdadero alimento para ellos, para que crezcan fuertes. Seamos responsables, maestros, no solamente de enseñar, sino de ser ejemplo. Si tú vas a enseñarles, sea fiel a la iglesia. No llegó la maestra. Bueno, le dijo a alguien, no, tú sé fiel. O sea, ¿qué clase de maestro eres si no eres ejemplo? ¿Qué tal, maestros en los jóvenes? Ustedes ya no están para absorber, ustedes ya están para dar. Desde muy pequeños se les han enseñado muchas cosas. Ustedes deberían ser ya maestros. Que ustedes hubieran un pleito sangriento por decir, apúntame a mí, hermano, yo quiero la enseñanza. Ustedes deberían pelearla. A causa del tiempo, ustedes deberían ya estar enseñando y no ser enseñados. Aquí en este grupo necesitamos maestros de la alabanza, porque nuestro Dios es digno, hermanos. ¿Y no es triste que siempre tengamos que cantar las mismas porque no se saben otras? Y eso es para todos, hermanos, porque todos, a ver, si se las saben, no, también tu deber es estudiar esa alabanza en casa, ver cómo va, para cantarla aquí, hermanos. ¿Cuántos años más van a pasar y entonces vamos a pedir la misma, hermanos? Un himnario de 251 canciones, hermanos, y solamente pedimos las 20 de todo el año. Las mismas 20 de todo el año, cuando tenemos un manjar de alabanzas, hermanos, para alabar a nuestro Dios. Y todas son tan bellas, tan bonitas, hermanos. Yo no menosprecio las alabanzas que entonamos, pero ¿a poco no podemos crecer un poquito más para
darle otras alabanzas a Dios. Por causa del tiempo, se me vino el tiempo encima. ¿Se ha comprendido el mensaje, hermanos? Yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de mejorar nuestras vidas, de valorar más el sacrificio de Jesús. Aquellos, por menospreciar la sangre del testamento que fue rociada sobre el Antiguo Testamento, y lo menospreciaban, morían sin ninguna misericordia. Imagine el menosprecio que podamos hacer a nuestro Señor. Valoremos el cristianismo, hermanos, la profesión que Dios nos dio. Se va a acabar el año, hermanos, y si Dios permite comenzar otro, o sea, no nos conformemos a que pase un año más. Los años deben traernos sabiduría, hermanos. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. Crezcamos, hermanos. Necesitamos crecer espiritualmente. Lea más, ore a Dios, tenga más comunión con Dios. Porque si usted se junta con Dios, Él es la luz, mira, tú vas a ser iluminado grandemente. Pues yo no quiero, hermanos, seguir enano, ser el chaparro de la iglesia. Yo quiero ser el grande, el que ya, mira, está deforme, ya creció de más. El grande, hermanos, no el enano, ese que está bien canoso, pero está bien chaparro. Crezcamos espiritualmente, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un tiempo de comunión.